¿Alguna vez te has preguntado qué pasó con los gigantes mencionados en el libro de Génesis? Estos seres imponentes, legendarios en su estatura y en sus hazañas, han fascinado a generaciones, pero su existencia nos deja más preguntas que respuestas. En los próximos minutos, exploraremos no solo quiénes eran, sino también qué significado tienen para nosotros hoy en día. Quédate con nosotros mientras desentrañamos esta intrigante narrativa bíblica, llena de enseñanzas que pueden elevar nuestra fe. El relato de los gigantes comienza en Génesis 6, 1-4. Aquí encontramos la inquietante mención de los Nefilim, una palabra que, en hebreo, se relaciona con la idea de caídos. Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. La historia continúa revelando estos seres extraordinarios, que fueron producto de la unión de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. ¿Alguna vez te has preguntado quiénes eran estos hijos de Dios? Hay varias teorías al respecto. Algunos creen que eran ángeles caídos que tomaron forma humana, mientras que otros sugieren que eran descendientes de Set, el linaje justo, en contraste con las hijas de Caín. Esta interpretación plantea una pregunta fundamental: ¿fue su unión, ya sea divina o humana, el inicio de una corrupción que provocó el juicio de Dios? Lo fascinante es el contexto en que se desarrolla esta historia. Cuando Dios ve la maldad de la humanidad, decide que el camino de redención está a punto de ser trazado por medio de Noé. En Génesis 6, 5-8 leemos: «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón». Aquí, Dios se prepara para enviar el diluvio, un acto devastador que no solo eliminará a los hombres corruptos, sino que también pondrá fin a la raza de los gigantes. Pero, ¿qué podemos aprender de esto? A menudo, los gigantes en nuestra vida son obstáculos, desafíos y situaciones que parecen insuperables. Sin embargo, Dios ha prometido estar con nosotros y brindarnos la fortaleza para enfrentar incluso nuestras peores batallas. En 1 Juan 4:4 se nos recuerda: «Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo». Mientras seguimos explorando la narrativa del Antiguo Testamento, nos encontramos con Números 13, donde los espías enviados a Canaán hacen una observación asombrosa. En Números 1:33 se menciona: «Y vimos allí a los gigantes, los hijos de Anac, que son parte de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecimos a ellos». Aquí, los descendientes de Anac son presentados como gigantes intimidantes que infunden miedo en el corazón de los israelitas. ¿Qué es lo que lleva a este pueblo escogido, que ha sido liberado de la esclavitud, a dudar de la promesa de Dios? Esto puede resonar con muchos de nosotros. A veces, una situación difícil, un problema o una adversidad se convierten en gigantes ante nuestros ojos. Pero, ¿quiénes somos realmente en comparación con la grandeza de Dios? La respuesta es clara: somos sus hijos, llamados a vivir en victoria y no en temor. Romanos 8:31 nos recuerda que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Al reflexionar sobre la figura de los Nefilim, podemos ver cómo estos gigantes no solo fueron un desafío físico, sino también un símbolo de lo que sucede cuando el hombre se aparta de Dios. Los Nefilim, con su grandeza y poder, representan las tentaciones y distracciones de un mundo caído. ¿Cuántas veces nos encontramos rodeados de gigantes que intentan alejarnos del camino del Señor? Además, es importante reconocer que aunque los gigantes fueron eliminados físicamente, su legado perdura. En Deuteronomio 3:11, se menciona a Ag, rey de Basán, un gigante que se dice que fue el último de los Nefilim. Su historia es significativa porque nos muestra la lucha continua entre el pueblo de Dios y los poderosos obstáculos que debía enfrentar. La victoria de Israel sobre Ag representa la capacidad que Dios nos da para superar cualquier desafío que se presente ante nosotros. Qué alentador es saber que con fe, podemos derribar cualquier gigante en nuestra vida. A lo largo de la historia, los gigantes han simbolizado más que solo la grandeza física, también representan las luchas y los desafíos espirituales que enfrentamos como creyentes. En 1 Samuel 17, la famosa historia de David y Goliat ilustra este concepto de manera impactante.
David, un pastor joven, se enfrenta a un gigante formidable que aterroriza a todo un ejército. ¿Cuál es la clave de su victoria? La fe y la confianza en Dios. En 1 Samuel 5:45, David declara: Tú vienes a mí con espada, y con lanza, y con jabalina, mas yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Esta poderosa afirmación no solo muestra su audacia, sino también el profundo entendimiento de que el verdadero combate se libra en el ámbito espiritual. A medida que profundizamos en las Escrituras, notamos que Goliat no es solo un personaje, sino un símbolo de todos los desafíos que podemos enfrentar. ¿Cuál es el Goliat en tu vida? Quizás es una enfermedad, la pérdida de un ser querido, dificultades económicas, o luchas emocionales. La narrativa nos enseña que, al igual que David, debemos enfrentar nuestros gigantes con valor y con la certeza de que Dios está a nuestro lado. Pero, ¿y si te digo que el significado de los gigantes trasciende a la mera batalla física? La historia de los Nefilim y otros gigantes nos desafía a considerar las áreas de nuestra vida que necesitan ser diluviosas. La unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres representa una mezcla de lo sagrado y lo profano, y a menudo nos encontramos en situaciones similares donde la fe puede verse amenazada por las tentaciones mundanas. Es aquí donde la enseñanza se vuelve crucial: la santidad es el camino hacia la verdadera victoria. En la historia de la redención, podemos encontrar otra figura clave que hemos mencionado: Noé. Génesis 6:8 dice: Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En medio de una generación oscura, Noé se mantuvo firme. Al igual que él, estamos llamados a ser luz en un mundo lleno de oscuridad, donde los gigantes de la apostasía intentan anular nuestra fe. En 2 Pedro 2:5 se menciona que Noé fue un predicador de justicia, recordándonos que nuestra función en la tierra va más allá de simplemente sobrevivir. Estamos llamados a ser embajadores del reino de Dios. ¿Te has preguntado, acaso, cómo puedes ser un predicador de justicia en los tiempos actuales? Cada uno de nosotros tiene un papel, y cada uno de nosotros es capaz de vencer gigantes a través de la fe. La emblemática imagen de los gigantes también se extiende a lo que nosotros valoramos. En un mundo que glorifica lo grande y lo poderoso, donde se mide el éxito en términos de posesiones y poder, los Nefilim pueden ser vistos como la lucha constante entre lo que el mundo considera valioso y lo que Dios realmente valora. En 1 Samuel 16:7, el Señor le dice a Samuel: No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Este pasaje es especialmente revelador. Nos presenta la noción de que la grandeza a menudo se encuentra en los lugares más humildes y que lo que el mundo puede considerar gigante y poderoso puede ser desechado por Dios. Así que, ¿cuáles son las creencias y los prejuicios que debemos derribar para ver a Dios obrar de manera más profunda? Aquí, estamos tocando un tema sustancial: la fe como antídoto contra la decepción y los ídolos del mundo moderno. A medida que avanzamos en nuestra reflexión sobre los gigantes, es interesante notar que, aunque la presencia de los Nefilim se desvaneció, su legado de lucha espiritual permanece. Su historia nos dice que aún en medio de la adversidad, Dios tiene el control y siempre hay un camino hacia la redención. Este es el mensaje esperanzador que podemos llevar con nosotros, sabiendo que, aunque los gigantes puedan aparecer en nuestro camino, tenemos una promesa: la victoria es nuestra a través de Cristo. En la segunda parte de esta exploración, profundizaremos en cómo estos gigantes se manifiestan en nuestras vidas hoy, y cómo podemos aplicar los principios de la palabra de Dios para enfrentarlos armados con fe y resiliencia. Además, veremos cómo la historia de David y Goliat puede inspirarnos y guiarnos en nuestros propios combates espirituales. ¿Estás listo para un viaje de fe que promete transformar tu perspectiva? No te lo pierdas. A medida que profundizamos en nuestra exploración de los gigantes en nuestras vidas, es crucial entender cómo estos desafíos se manifiestan de manera contemporánea. Los gigantes modernos pueden tomar muchas formas: ansiedad, depresión, enfermedades, problemas económicos, crisis familiares, o incluso la lucha con nuestras propias dudas e inseguridades. Todos enfrentamos momentos en que nos sentimos como si estuviésemos en una batalla, tal como David se encontró ante Goliat. La historia de David es emblemática. Este joven pastor, ungido como futuro rey de Israel, se convirtió en un símbolo de fe y valentía frente al peligro. Al enfrentarse a Goliat,
David demostró que la victoria no se logra por la fuerza física, sino por la fe en Dios. No tengo espada ni lanza, podríamos imaginar que dice, pero tengo el nombre del Señor. Esta declaración reafirma la idea de que no necesitamos herramientas humanas para abordar los retos, lo que realmente necesitamos es una fe inquebrantable. A menudo, nos encontramos paralizados por nuestros temores, como los israelitas ante el desafío de Goliat. El temor puede nublar nuestra visión y hacer que nuestros problemas se vean aún más grandes. Pero el ejemplo de David nos muestra que la forma de enfrentar esos miedos no es mirarlos a la cara con desespero, sino llenarnos de confianza en lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Esta confianza viene de conocer y abrazar nuestra identidad en Cristo. Romanos 8:37 nos asegura que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En la vida de muchos, hay momentos de debilidad o duda donde esos gigantes parecen casi invencibles. Quizás te puedes identificar con la desesperación que se siente al enfrentar un diagnóstico médico desalentador o una situación financiera abrumadora. Pero recuerda, como lo hizo David, que incluso cuando la adversidad se presenta en su forma más aterradora, podemos enfrentarlo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Al igual que David eligió 5 piedras lisas de una honda, también nosotros podemos armar nuestra fe con la verdad de la palabra de Dios, el amor de la comunidad de creyentes, y las promesas eternas que nos han sido impartidas. Al mirar a través de las Escrituras, notamos que Dios frecuentemente utiliza lo pequeño y lo débil para enfrentar lo grande y lo fuerte. Esto es un claro recordatorio de que nuestro valor no radica en nuestras habilidades o en nuestra apariencia, sino en nuestra disposición para depender completamente de Él. Examinemos un poco más profundamente la relación entre nuestra fe y nuestros gigantes, a través de ejemplos bíblicos adicionales. Tomemos, por ejemplo, la historia de Sansón, otro enfrentamiento con un gigante, pero en un sentido diferente. Sansón, quien fue dotado de una fuerza sobrehumana, enfrentó a los filisteos, seres que, aunque no eran gigantes físicos como Goliat, resultaron ser indiferentes a la voluntad de Dios para su pueblo. A menudo, nos dejamos llevar por ilusiones de fuerza cuando debemos depender de la provisión sobrenatural de Dios. Sansón, en su orgullo y autosuficiencia, se olvidó del propósito con el que fue creado y terminó rindiéndose a las tentaciones que lo llevaron a su ruina. Su historia es una advertencia sobre cómo incluso aquellos que poseen habilidades extraordinarias pueden caer ante la seducción de lo mundano. Sus gigantes eran, en gran parte, las tentaciones que lo alejaban del camino trazado por Dios. Esta lucha interna es el reflejo de nuestros propios combates, donde a veces nos encontramos luchando contra nosotros mismos, contra las decisiones que tomamos, las distracciones, y los pensamientos que nos llenan de dudas. Reflexionemos sobre la importancia de mantener nuestra fe y compromiso con Dios. Es esencial en nuestra búsqueda de superación personal y espiritual. Cuando los gigantes de la duda y la tentación se vuelven abrumadores, debemos recordar lo que dice Proverbios 3, 5-6, confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Este proceso de reconocer a Dios en cada situación difícil transforma nuestras luchas en victorias. Cuando decidimos rendir nuestros gigantes a Dios, se produce un cambio radical. En lugar de ver nuestras limitaciones, comenzamos a ver la grandeza de su poder. Podemos experimentar una transformación en nuestra vida espiritual al enfocarnos menos en lo que vemos y más en lo que Dios promete. Además, el cambio de perspectiva nos permitirá comprender que no estamos solos en nuestras batallas. Así como David tuvo a su pueblo y la promesa de Dios a su lado, nosotros también tenemos la comunidad de creyentes. El apoyo mutuo es un antídoto poderoso contra la soledad y el desánimo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, y todos tenemos un papel en ella que contribuye a la fortaleza de cada uno. Un ejemplo contemporáneo que ilustra esta idea es el movimiento de grupos de apoyo dentro de la comunidad cristiana. Estas redes se convierten en un refugio donde podemos compartir nuestras luchas y recibir aliento espiritual. Al ser vulnerables ante nuestros hermanos, encontramos consuelo y la fortaleza que proviene del testimonio de otros. Recuerda, Efesios 6:12 nos enseña que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales.
Esto refuerza la idea de que nuestros gigantes son más que solo problemas tangibles, son también batallas espirituales que enfrentamos dentro y fuera de nosotros. Pasando a otro aspecto importante, es esencial reflexionar sobre cómo la victoria sobre gigantes implica no solo el combate, sino también la acción proactiva. Cuando los espías investigadores volvieron de Canaán, algunos reportaron la enorme estatura de los habitantes, los gigantes, y la imposibilidad de tomar la tierra que Dios ya les había prometido. Sin embargo, Caleb y Josué, llenos de fe, vieron más allá de los gigantes y decidieron creer en la palabra de Dios. Esta actitud nos invita a preguntarnos, ¿cómo respondemos ante lo que Dios nos ha prometido? A veces, nuestros propios gigantes pueden ser los pensamientos limitantes que nos impiden avanzar. Es vital recordar que las promesas de Dios son firmes. Cuando enfrentamos desafíos, debemos mantener la fe en que nuestro Dios es más grande que cualquier gigante que se interponga en nuestro camino. Por último, al abordar el tema de los gigantes, es fundamental considerar la habilidad que tenemos para cambiar no solo nuestra propia perspectiva, sino también la de quienes nos rodean. Al igual que David, que vio su victoria como una oportunidad para glorificar a Dios y motivar a su pueblo, nosotros también podemos ser faros de esperanza para aquellos que luchan. En tiempos de crisis, nuestras acciones pueden inspirar a otros a buscar a Dios. Cada gigantesca batalla que enfrentamos puede transformar no solo nuestra vida, sino también la vida de quienes nos rodean. Al compartir nuestras historias de fe y superación, podemos motivar a otros a buscar la misma fortaleza en Cristo. En conclusión, los gigantes de la vida son inevitables y su presencia es real. Desde los Nefilim en los días de Noé, pasando por las vidas de los grandes héroes de la fe, a nuestros propios desafíos contemporáneos, la lección es clara: Dios es más grande que nuestros gigantes. La clave está en nuestra respuesta, en nuestra fe activa, y en cómo decidimos enfrentar lo que parece insuperable. Permanecer firmes en nuestra convicción, rodearnos de una comunidad de fe y vivir cada día con un propósito de triunfo son pasos esenciales que debemos tomar. Con cada batalla ganada, no solo encontramos victoria personal, sino que inspiramos a otros a unirse en la lucha contra sus propios gigantes. Así que, cuando enfrentes a tu Goliat, recuerda que no lo harás solo, lo harás con el Dios vivo que te acompaña, un Dios que se goza en proporcionarte la fuerza necesaria para superar cualquier obstáculo. Sal a enfrentar tus gigantes con la confianza de que Dios es tu aliado, y recuerda, la victoria es nuestra a través de Cristo. Prepárate, porque la historia de fe que estás escribiendo hoy tiene el potencial de impactar vidas para siempre.